para nosotros en este domingo. Pero antes de entrar al mensaje, te pido por favor que cierres tus ojos y realmente pide que Dios te hable a tu corazón, que hable a tu mente, que tus oídos se abran, que haya ese entendimiento de parte de Dios y que penetre esta verdad y seas realmente edificado y que puedas ser realmente un agente de bendición en un mundo de maldición. Repite conmigo: Señor, yo quiero que tú hables a mi vida, que yo sea un agente de bendición en un mundo de maldición. Gracias, Dios. Bueno, pues ya puedes abrir tus ojos. Dile al que está al lado tuyo que no se duerma, que no se distraiga. Sea amable en decirlo, pero si lo hace, sé rudo en que entienda ese mensaje. ¿Sale? Hay confianza, ¿no? Muy bien, pues vamos a entrar al mensaje del día de hoy, que como lo acabamos de decir es fe para bendición en un mundo de maldición, ¿no? Tal y como aparece aquí. Bueno, y anoten por favor, algo muy importante, por favor los celulares, solo para anotar, para consultar su Biblia, nada más, son las únicas aplicaciones que vamos a tener en nuestros celulares abiertas el día de hoy, en este momento. Y anótale, si vas a anotarle, ya sea en papel o en tu celular, fe para bendición en un mundo de maldición. Y hoy tenemos como subtítulo miedo y dispersión. Repito, miedo y dispersión. Por favor, repite conmigo: el miedo provoca la dispersión. Vivimos en un mundo lleno de temores, de miedos, que motivan a algunos seres humanos a hacer cosas negativas, o mejor dicho, cosas terribles. El miedo es una emoción, dicen los que saben, los especialistas en esos temas, que es una emoción que se presenta a causa de un peligro, ya sea que este peligro sea real o imaginario, sea del pasado o sea del futuro. Con frecuencia asociamos a las personas con temor a seres indefensos, ¿no? Así, temblando, ¿no? Débiles y completamente petrificados, ¿no? Esa es una escena de terror, ¿no? Un caso, yo pensaba en estos ejemplos o en esta característica del miedo, o estas personas como, ¿cómo serían estas personas? Y se me venía el caso del Pato Donald, ¿no? Que es bien temeroso, ¿no? Los venaditos tipo Bambi, ¿no? Que están hasta temblando de todo lo que se mueva, ¿no? Hay una hojita y se espantan. O las personas, los alumnos, los estudiantes que son víctimas del bullying, ¿no? Que cuando ven al bravucón, pues corren, ¿no? Y salen corriendo, huyendo. Y son personas, bueno, se caracterizan por no ser personas fuertes, ¿no? Si no, pues le harían ahí la guerra a quien los bulinea, ¿no? Esa es, digamos, que una concepción general acerca de las personas que padecen miedo. Sin embargo, existen seres poderosos y terribles que, movidos por el miedo, llegan a manipular a las personas para construir y llevar a cabo grandes proyectos. Estos personajes se caracterizan por tener delirios de grandeza, ¿no? Poder y disponibilidad de recursos, ¿no? Esto a los psiquiatras le denominan megalomanía, ¿no? Es una palabra complicada de decir, pero es básicamente eso, que tienen grandeza, tienen poder, son respetados, disponibilidad de recursos, pero tienen miedo. Tienden a haber situaciones amenazantes que no existen, incluso ellos le imaginan que existen, y que terminan convencidos que esas situaciones que los amenazan van a ocurrir.
es inminente que ocurran, que van a suceder a menos que ellos hagan algo. Esto, mis queridos, esto es simplemente la antesala de una acción sin sentido, de una acción de locura, incluso al extremo, ya cuando ya hablamos del extremo de una acción psicópata, que nada ni nadie lo va a detener. Por ello, estos personajes, estas personas recurren con lo que cuentan a su alcance para hacer frente a eso que tanto temen y así preservar el estado, el poder que ellos ostentan. ¿Se acuerdan de Nimrod? Por aquí sí se acuerdan. Por acá se acuerdan de Nimrod. Nimrod es aquel vigoroso, ¿no?, cazador delante de Jehová, que está ahí en Génesis 10, versículos 8 y 10, ¿no? Ya habíamos hablado de Nimrod. Él fue rey de una ciudad muy característica que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, que se llamó... ¿De dónde era rey Nimrod? ¿De dónde? Todos juntos, por favor. Nimrod era rey de... Exacto. Y Nimrod condujo a su pueblo a construir una ciudad y precisamente una torre que se llamó y que todos conocemos como la Torre de... Pero les voy a decir algo. Estas dos grandes obras, magnas obras, ¿no? Los segundos pisos no se comparan a estas grandes obras, ¿no? Ni el distribuidor vial, ni el drenaje oriente y todo eso que se anuncia con bombo y platillo, no se comparan a estas grandes obras. Pero les voy a decir algo, estas dos grandes obras, la ciudad y la Torre de Babel, tuvieron como fundamento el miedo. Lo repito, tanto la ciudad de Babel como la Torre de Babel tuvieron como su fundamento, como su origen, el miedo. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 11, versículo 4. Capítulo 11, versículo 4 de Génesis. Cuando ya lo tengan, muéstreme su pulgar arriba. Muy bien, allá Bruno, por allá atrás, ya se notan. El pulgar, Doc. Es que el Doc le hace así. Ándele. Muy bien. ¿Ya todos lo tienen? No veo pulgares. Ok, muy bien. Génesis 11, 4. Dice en la versión Reina Valera: después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pero en Génesis 11, ahí mismo en el capítulo 11, versículo 8, 4 versículos abajo, se muestra una paradoja, algo curioso, debido a que el resultado de la construcción de la ciudad y la torre condujo a lo que los hombres más temían, que fueran esparcidos. Véanlo, miren, Génesis 11, 8, dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Así empieza este versículo. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz
de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Su temor de ser esparcidos o separados los llevó a utilizar el poder que tenían para prevenir ese peligro y ser aquellos que habían evitado la amenaza de su dispersión. Estos hombres creían, Nimrod creía, que iba a venir un segundo diluvio, ¿no? ¿Se acuerdan la historia del diluvio? Que Dios mandó el diluvio, arrasó porque la gente, los hombres empezaron a tener un comportamiento de maldad, así dice la Biblia en Génesis 6. Este comportamiento de maldad se caracterizaba por la extorsión y una perversión sexual, y mandó un diluvio. Bueno, los sobrevivientes de ese diluvio, cuyo descendiente y cuyo uno de los familiares de esa familia que se salvó, Noé y sus hijos, era Nimrod, y pensaba que iba a venir un nuevo diluvio. Por eso usó todo lo que había a su alcance para evitar ese peligro que venía sobre ellos, o que él creía que iba a venir de nueva cuenta sobre ellos. Hay una relación entre el miedo y el poder. Y esta relación la encontramos en hombres que utilizaron o utilizan su fuerza y riqueza para detener el peligro o la amenaza que creen estar enfrentando. Pero a pesar de ese poder, el peligro que temen se vuelve una realidad. Esa es la paradoja. Ellos creen que van a sufrir un peligro, hacen algo, y de todas formas ese peligro se presenta en sus vidas. ¿Cuántos conocen al Capitán Garfio, el enemigo de Peter Pan, no? Bueno, Peter Pan es una historia de un niño que vive en el país de nunca jamás. Y el Capitán Garfio tiene esta relación de miedo y poder. Él tiene una fobia, ¿no? Tiene un miedo a los relojes. Y por ello mandó a destruir todos los relojes que había en su barco. No soporta los relojes. O sea, él le quita la aplicación de los relojes a los celulares, ¿no? No aguanta, no tolera. Siempre que ve un reloj, va y le tira su garfio y lo destruye. ¿Pero qué creen? Un cocodrilo que se tragó un reloj, se lo comió. ¿Cuántos conocen al rey cuya hija se llama Aurora? Este cuento de la Bella Durmiente. Allá Selene se acuerda de ella. Y este rey tenía un miedo, ¿no? Porque le tiraron una maldición a la niña, a la bebé, de que algún día su hija iba a ser herida por una rueca, ¿no? ¿Cómo se llama? Una hiladora, ¿no? Y cuando se pinchara el dedo, esa niña iba a caer en un sueño profundo, ¿no? ¿Y qué hizo el rey? Todas las ruecas están prohibidas en el reino. Y mandó a su ejército a destruir todas las hiladoras. Todo aquel que veía una hiladora llegaba y ¡pam! La destruía, ¿no? ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Al final la joven Aurora, ahí por sus 15, 16 años, ahí caminando por un almacén abandonado, se encontró una rueca, ¿no? Una hiladora, y llega y ¡pim! Se pinchó y cayó en un sueño profundo, eterno. Su miedo lo llevó a hacer cosas para evitar ese miedo, pero al final de cuentas, el miedo se cumplió. Ese peligro, esa amenaza que ellos tenían, llegó a sus vidas. Y eso no nada más lo vemos en los cuentos de ficción, de hadas, en la historia, también en la Biblia. Dos ejemplos para ilustrar esto. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el libro de Éxodo vemos a un rey, les llamaban faraón o faraones,
que movido por el miedo de que los hebreos, sus esclavos, o los que estaban ahí en su reino, perdón, no eran sus esclavos todavía, fueran a dominar en número, entonces él emite una orden, y esa orden fue: manden a matar a todos los niños hebreos, porque no los quiero, no quiero que ellos dominen mi pueblo, no quiero que ellos algún día se multipliquen y sean más que nosotros y nos vengan a dominar. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Este rey termina teniendo en su casa, todos los que, bueno, y los invito a leer Éxodo para enterarse bien del chisme, bueno, de la historia más bien, termina teniendo a un niño hebreo en su casa, que no solamente le da de comer, así como que, bueno, tenemos un hebreo, ¿no? Como la mascotita, ¿no? No, fue considerado como uno de los suyos, de su familia, al cual lo alimentó, y bien alimentado, lo cuidó, lo protegió y lo educó. Al final, este niño se convierte en el líder de la liberación hebrea, y el pueblo hebreo, al final de cuentas, fue más grande que el egipcio. Este hombre, movido por el miedo, hace acciones, usa todo su poder para evitar ese miedo, pero esa amenaza viene sobre él, y de una manera bastante peculiar. Igual hubo un rey en el Nuevo Testamento, un rey al que le llamaban Herodes, que ante el temor de perder su reino, desplegó a su ejército, aquellos que habían sido llamados a proteger al pueblo, y mandó a asesinar a los más indefensos, también a los niños, a los varoncitos que representaron, según él, en su delirio, decir: ay, va a venir el rey, manden a matar a todos los niños, porque son una amenaza. Imagínense, ¿no? Hasta dónde llegaba ya su enajenación de la realidad. Pero la historia nos muestra, ¿qué creen? Que un niño nazareno, que se libró de la muerte, llega a ser el libertador no solo de su pueblo, sino de toda la humanidad, y es proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Estos malos dirigentes destacan porque utilizaron su dominio para transmitir su miedo a sus gobernados y así satisfacer con ello sus propios deseos. Tenían miedo y le dijeron a su gente: gente, tengo miedo, hay una amenaza sobre nuestro pueblo, hay una amenaza sobre este gran país, esta nación. Vamos a hacer todo lo posible para acabar con ese miedo, ¿no? ¿Y saben cuál es el resultado de estos dirigentes, de estos líderes? ¿Saben cuál es? El éxito. Tienen éxito en transmitir miedos, porque a final de cuentas las masas asumen como suyos esos propios miedos. Esa transmisión de terror lo logran imponer, ya sea por la buena, a través de un discurso, a través de un comercial, a través de publicistas, de mercadólogos, de todo el equipo de sus asesores, o por la mala, ¿no? ¿Compartes el miedo? No. Este no comparte el miedo. Vamos a darle una buena recordadita de ese miedo, ¿no? Y pum, por la mala. Se valen de todos los recursos para que la gente a su alrededor contribuya a destruir esos peligros que ellos creen que están rondando y que les aqueja. Hace algunos años veía yo en la televisión un programa de este líder, no sé si algunos lo conocieron, o conozcan, o escucharon de él, que se llamó Adolfo Hitler, y del por qué, si él era una persona tan perversa, tan tirana, tan déspota, tuvo la aprobación de su pueblo. Y decían los comentaristas, esto no lo estoy diciendo yo, de que este hombre fue muy hábil al venderles
la idea a los alemanes, a su pueblo, de que si no lo elegían a él, iban a sufrir lo que ellos más temían: el desempleo, una menor calidad de vida, pobreza, subdesarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se te hacen conocidas estas promesas o miedos? ¿Has escuchado a personas que tratan de hacerte partícipe de sus temores? Se hacen frecuentes frases como: si no tomamos este camino o estos cambios, lo más seguro es que... Y viene algo negativo, ¿no? Lo más seguro es que nuestros hijos no puedan encontrar empleo, ¿no? O lo más seguro es de que vamos a perder todo, ¿no? Nuestra herencia y todo lo demás. Miedo, 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 miedo. Estos son nuestros dirigentes, nuestros líderes. ¿Hay algún líder por acá? ¿Le estás transmitiendo tus miedos a quienes te siguen? A lo mejor sí, a lo mejor no. Eres un papá que usa su poder consciente o inconscientemente para transmitir miedo a sus hijos, o a tus hijos, perdón, y guiarlos hacia tus propios intereses. Ojo, dije, usas tus poderes consciente o inconscientemente para transmitir miedos. Créeme que para superar los miedos una persona va a hacer todo lo posible para enfrentarlos. Va a crear un plan basado en sus propias aspiraciones, y que pese a sus buenos deseos, a sus arduos esfuerzos, a su trabajo intenso y sobre todo a la ausencia de Dios en esos planes, en esas acciones, eso que más teme vendrá sobre esa persona. ¿Te estás moviendo por el miedo? Porque hay un peligro a tu alrededor. Eso que más temes va a venir a tu vida. El rey Salomón lo describió de una manera magistral. Por favor, acompáñenme al libro de los Proverbios, en el capítulo 10, versículo 24. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Cuando ya lo tengan, levanten su pulgar izquierdo hacia arriba. Muy bien. Qué rápidos. Por aquí no, todavía. Proverbios está después de Salmos. Capítulo 10, versículo 24. Muy bien. Se los voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. ¿Ya lo tienen? ¿Por acá ya lo tienen? Pues bien. Dice: lo que más teme el perverso, en la Reina Valera creo que dice impíos, lo que más teme el perverso, eso le sucederá, pero el justo alcanzará lo que desea. Esto también se muestra en el libro de Job, pero de una forma más dramática, en el sentido de que fue el mismo Job quien sufrió lo que más temía. Job, capítulo 3, versículo 25, no lo busquen, pero dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Te mueves bajo el miedo? ¿Bajo un peligro real o imaginario? Eso que más temes puede venir sobre ti. ¿Como algo mágico? No. No es como que yo les estoy echando ahí un conjuro, ¿no? Eso que ustedes más temen, te va a caer, ¿no? No, precisamente porque nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible, aquí sí cabe lo humanamente posible, para evitar ese miedo. Pero esas acciones que tú estás haciendo
te van y te están llevando a padecer eso que tú más temes. Volvamos a Génesis 4, por favor. Génesis 4. Podemos observar que si bien los hombres tenían miedo, era claro que no se quedarían estáticos a esperar a que ese temor, ese peligro de un nuevo diluvio viniera a sus vidas. Era hora de que saliera, como en el fútbol americano, se retirara la defensiva y saliera la línea ofensiva, porque era el momento de atacar. Ellos tenían un plan muy bien definido que consistía en crear una ciudad y crear y edificar una torre. Se los voy a leer en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente, que dice 11:4 del Génesis: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Todo eso nos va a hacer a nosotros tener un nombre, dicen sus Biblias, y ser famosos. ¿Saben cuál era el propósito de la ciudad? De construir una ciudad. Era permanecer unidos. Digan, permanecer unidos. Porque ¿cuál era su miedo? Ser esparcidos. Muy bien. Entonces hagamos una ciudad que nos mantenga todos juntitos, ¿no? Cerquita, uno del otro. Y la torre significaba el medio para llegar a los cielos, ¿no? Dice ahí, una torre que llegue hasta el cielo. O sea, ellos no querían llegar al cielo para ver las estrellas más de cerca, para ver cómo pasaba un cometa, ¿no? Así más cerca de sus ojos. Ellos querían llegar al cielo para llegar a Dios. Esto significaba que la torre era una puerta para iniciar una batalla en contra de Dios mismo. Aunque no lo especifica el texto, esta puerta tenía un nombre. ¿Saben cuál era el nombre? Babel, o mejor dicho, Babilonia. ¿No? En esa idea ellos pensaban en una Babilonia cuyo significado es la puerta de Dios o puerta de los dioses. Escalando, iban a llegar a Dios. Movidos por ese miedo de ser dispersados, se unieron, crearon una ciudad y empezaron a construir esta torre para atacar, o mejor dicho, destruir, eliminar el origen de todos sus miedos. ¿Quién era? ¿Qué era ese? ¿Dónde se originaba ese miedo? En Dios mismo. Ellos se vieron a sí mismos como una generación diferente, que ante los peligros más terribles estarían unidos, juntos. A final de cuentas, basados en sus fuerzas, se asumieron como una generación de la unidad. Seremos famosos, seremos la generación de la unidad porque tenemos una ciudad y estos todos juntos vamos a disputarle al que causa todos nuestros temores, que es Dios mismo. Hace algún tiempo, cuando yo iba a la universidad, teníamos una convicción política, ¿no? Moni me llevaba, pues. Íbamos a marchas y protestas de esos que luego paran el tráfico y la ciudad. Muy ordenaditos nosotros, ¿no? Sin hacer tanto ruido, ¿no? Íbamos nosotros, yo. A mí me agarraban siempre, como a mí me gusta dibujar, siempre me agarraban para hacer las pintas y todo ese show. Y había un punto donde esto representaba una provocación, ¿cómo decirlo?
pues al orden público, ¿no? Voy a usar un eufemismo, ¿no? Bueno, la policía. Veíamos, ¿no? Se venía ese peligro, ¿no? Y caminábamos y decíamos, híjoles, va a estar duro los trancazos. Pero siempre había un Nimrod que nos instaba, ¿no? Y nos decía, compañeros, no se dispersen, permanezcamos juntos, ¿no? Y sacaban esos viejos lemas, ¿no? Que decían, la unión hace la fuerza. Todos, y hasta nos poníamos los codos, así caminábamos, todo. Bueno, no bailábamos, pero íbamos caminando hacia nuestro peligro. Y cantábamos y el pueblo unido será vencido. Al final, llegaba la policía y esas consignas de no esparcirnos, no correr, no dispersarnos, pues se hacían una realidad. Cada quien terminaba por su lado y todos corrían para donde mejor les fuera, ¿no? Hasta se vestían como de policías y se iban con los policías, ¿no? Y se iban con el enemigo, ¿no? En ese entonces. Era un plan basado en el miedo. Así se encontraban los hombres, unidos en su ciudad y trabajando en la construcción de la torre, en el símbolo de su grandeza, de acuerdo a sus planes, evitando sus miedos, en la lucha por no ser dispersados. ¿Cómo inició la dispersión? A través de la confusión originada por Dios. ¿Quieren saber acerca de la confusión? Pues ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Fue el tema del 21 de septiembre. Si de verdad quieren repasarlo, como dicen, ¿no? Repasa, escucha y comparte, pues se pueden acercar con Gaby Vega, o lo pueden buscar ahí en el internet. Mejor compren los CDs, por favor. Y pueden aprender más acerca de la confusión. Pero la dispersión empezó con la confusión. Vamos a Génesis 11, versículo 7. Estábamos en el 11, ¿no? No lo pierdan, por favor. Génesis 11, versículo 7 dice, ahora pues descendamos. ¿Quién está hablando ahí? Dios es el que está hablando ahí. Dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Los estudiosos, los comentarios a este versículo dicen que esta confusión empezó de que alguien le pedía alguien le pedía un ladrillo a alguien y el otro le daba un martillo. Entonces empezó esa confusión, entonces agarraba el ladrillo y se lo quebraba en la cabeza, ¿no? Entonces ahí empezó, sí, en serio, parece de risa, pero así empezó esta dispersión, esta confusión, y obviamente los ánimos, imagínense, empezarse a tirar ladrillos a una altura de 90 metros, pues ya la cosa se torna medio peligrosa, ¿no? La dispersión empieza, con la confusión. De nueva cuenta, la dispersión inicia con la confusión. Génesis 11, 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. En este versículo 8 podemos observar que al no ponerse de acuerdo, les vino encima lo que ellos más temían, la dispersión. Incluso se enfatiza que el símbolo de su unidad, ¿cuál era el símbolo de su unidad? ¿Cuál era? ¿La torre? No, la ciudad. ¿Qué dice ahí? Y dejaron de edificar el símbolo de su unidad, es decir, la ciudad, quedó inconcluso. Por consecuencia, su torre, Babilonia, la puerta para disputarle el poder a Dios, había llegado a su fin.
En lugar de ellos tuvieron otro Babel, porque el lugar de todas maneras se llamó Babel, por eso la conocemos como la Torre de Babel. Pero este Babel era diferente, porque en hebreo la palabra que utilizan para decir Babel es Balal. Digan todos Balal, que significa confusión. Balal significa confusión. Y a partir de esa confusión, Dios los esparció sobre la faz de la tierra. En sus fuerzas y poderío, quisieron ser una nación fuerte, cohesionada, capaz de destruir los planes de Dios con su Babel Babilonia. Pero lo que obtuvieron con su rebeldía fue la Babel de la confusión y de la dispersión. No pudieron lograr ser esa generación de la unidad. En cambio, lo que llegaron a hacer, ¿qué creen que llegaron a hacer? Llegaron a ser la generación de la dispersión. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de forjarnos un nombre por nosotros mismos, ¿no? Ante el temor de padecer algún miedo íntimo, como la pobreza, la soledad, la separación, trabajamos jornadas extensas, buscamos unirnos a quienes nos prometen que juntos, unidos, podremos alcanzar fama, dinero y poder. A pesar de las promesas de Dios, buscamos nuestra propia unidad y ser autosuficientes. No vaya siendo que Dios no responda a sus promesas. Mejor le busco por otro lado. ¿Cuál fue el resultado de los esfuerzos humanos por alcanzar unidad y reconocimiento? Les voy a decir, familias dispersadas hacia todos lados. Pero eso fue en los primeros inicios de la tierra, ¿no? Después del diluvio. Esto es historia lo que les acabo de decir, ¿no? Eso es algo que ya no pasa actualmente. ¿Verdad? Ah, sigue pasando. Claro que sigue pasando. Hijos que no honran a sus padres. Padres que se preocupan más por obtener un buen estatus antes de entablar una relación íntima con sus propios hijos. Comunidades sin liderazgo, sin rumbo hacia dónde quieren llegar o qué es lo que quieren ellos ser. Matrimonios que hablan lenguajes distintos. Matrimonios que viven en una confusión. Pásame la herramienta. Y le avientan el sartén, ¿no? Cada quien vive por su lado. Bueno, ya ese ya le pueden aplicar, ¿no? Vamos a echarnos un Babel, ¿no? Vamos a echarnos una confusión. Cada quien vive y habla distinto. Familias separadas y dispersas, aun cuando viven bajo un mismo techo. Ve a Génesis 11:9, o sea, después del 8, tenías tu dedito en el 8, bájalo nada más un versículo, y se enfatiza la idea. Repite lo que está, de alguna forma repite lo que está diciendo en el versículo 8. Y cuando la Biblia repite las cosas es porque de verdad quiere decirnos algo contundente. Quiere hacer el énfasis en ese mensaje. 11:9 dice, por eso se le llamó Babel, o Balal, perdón. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué estamos edificando? ¿Un Babel? ¿Babilonia? Pues vamos a tener un Babel también. Un Balal. La semana pasada el pastor comentaba esto. Un Babel contra Babel. La dispersión es un símbolo, es un rasgo que se muestra en aquellos que han trabajado arduamente
y lo único que han conseguido es maldición. Y la dispersión, les voy a decir algo, porque el título de nuestro mensaje fue para salvación en un mundo de maldición, y la dispersión es algo de la maldición. La dispersión tiene maldición. Y como es un mundo de maldición, todos la padecemos. En el 9 no dice, los hombres, los únicos que trabajaron en la torre de Babel fueron dispersados. No. Dice, los hombres fueron dispersados sobre la faz de toda la tierra. Todos los hombres. Todos padecieron esa dispersión. Hubo un hombre, Nimrod, dijo, no, pues yo no quiero que nos esparzamos por el diluvio. Vamos a construir una ciudad y una torre para estar unidos. Pero al final de cuentas no fue Nimrod el que fue esparcido. Fueron todos. Es como la contaminación, ¿no? Son las fábricas y coches quienes la producen, quienes contaminan, pero quienes resienten los efectos de la contaminación. Todos, ¿no? Todos los hombres fueron dispersados, fueron esparcidos. ¿Estás en Génesis 11? Vete a Génesis 10, versículo 25. Y ahí vemos que las familias, incluso que fueron bendecidas, también fueron esparcidas. 10, 25. Y ahora quiero sus 2 pulgares arriba. Está difícil, ¿verdad? Por la Biblia. Muy bien. ¿Listo? ¿Lo tenemos todo? Puede decir, ¿sí? Dice, y a Eber nacieron 2 hijos, y describe y dice el nombre de los hijos. El nombre del uno fue Peleg, digan Peleg. No es un futbolista brasileño de los 50, 60, sino este es otro, este es Peleg, con G al final. Dice, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Peleg literalmente significa división, pero resulta que Peleg era descendiente de ¿quién creen? De Sem. ¿Se acuerdan de Sem? ¿Quién era Sem? Sem era hijo de Noé. Ya quedó claro, ¿verdad? Noé tuvo 3 hijos. Uno fue Sem, Jafet y Cam. 2 fueron bendecidos, Sem y Jafet. Y uno fue maldecido, que fue Cam. Ya, si queremos ver la maldición de Cam, pues también les insto a que vayan a comprar el CD, porque está buenísimo también ese mensaje. Pero eso lo podemos ver en Génesis 9:26, que Sem fue bendecido. Entonces Peleg era heredero de esa bendición. Peleg era su tataranieto de Sem. Y siendo una familia que tenía una promesa de bendición, ellos resintieron la división, porque dice que en sus días fue repartida la tierra. O sea, en sus días ocurrió esto que nosotros vemos en el capítulo 11, versículo 8 y 9 de Génesis, donde cada quien jaló para su lado. La historia del proyecto Babel-Babilonia inicia con el temor de Nimrod de que los hombres fueran esparcidos a consecuencia de otro diluvio, a pesar de que Dios había prometido no destruir la tierra de nuevo. Esto lo vemos en Génesis 9, del 8 al 11. En este sentido actuaron en su propio juicio y no en el juicio que había establecido Dios. ¿Qué dijo Dios en Génesis 9? No voy a destruir más la tierra, no mandaré otro diluvio. ¿Y qué entendió Nimrod? Ah, Dios va a destruir la tierra, va a venir otro diluvio. Vamos, trabajemos, esforcémonos, construyamos una ciudad y una torre. Dios les había dado una promesa y ellos empezaban a trabajar en contra de esa promesa, porque tenían temor.
Lo vimos en Proverbios 10:24. El temor del malvado se hizo realidad. Una de las características de una persona malvada es que es injusta. Por tal motivo, delante de Dios, ellos, al no tomar en cuenta su justicia, la de Dios, se tornaron malvados. Por lo cual, se cumple a cabalidad esto que en Proverbios 10:24 se está estableciendo. Su peor temor se hizo presente. Repitan conmigo, por favor, el temor del malvado se hizo realidad. Aguas de estar en el lado de los malvados, porque eso que más temes se te va a hacer realidad, porque vas a trabajar, te vas a esforzar, y todo eso que tú hagas va a ser inútil, y todo eso que tú temes, todo eso que tú le tienes miedo, va a venir y se va a presentar en ti y en tu casa. Vas a trabajar por ti mismo, no escuchando la promesa de Dios, para construir una generación de unidad. Y lo que vas a encontrar y lo que vas a conseguir con este esfuerzo humano va a ser la dispersión. ¿Están en Proverbios 10:24? Porque lo que les acabo de decir, que el malvado y su temor se vuelve realidad, o el temor del malvado se hace realidad, es solo la mitad de ese versículo. Acompáñame a la segunda mitad, porque es un texto que está compuesto de dos oraciones. El primero es este que les acabo de decir, pero la segunda, como que no la hemos pelado mucho y es hora de que lo hagamos. Proverbios 10:24, a partir del punto y coma, dice: pero a los justos les será dado lo que desean. Los justos les será dado lo que desean. Si bien padecemos los efectos de las acciones de los malvados, como la dispersión, tenemos la certeza que si establecemos la justicia de Dios, se nos dará aquello que deseamos. Resulta interesante que la generación de la dispersión no fuera destruida, si bien su falta parecería mayor. ¿Cuál fue esa falta de esta generación? Tratar de atentar contra Dios. ¿Creen que sea eso algo grave? Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Incluso si lo vemos, lo de la generación de la dispersión de estos que construyeron Babel, contra las faltas y el pecado que estaban practicando los que sufrieron el diluvio, parecería que esta falta fuera mayor que la de aquellos. La de aquellos solamente dice en Génesis 6 que practicaban la extorsión y la perversión sexual, y que por ello Dios mandó un diluvio y arrasó con. Y aquellos estaban ideando un plan que, como nos dice la Biblia, es un plan que nada los iba a detener. Es decir, si no intervenía Dios, lo iban a lograr. Pero Dios, a estos que cometieron una falta mayor, a estos de la generación de la dispersión, no los destruyó. Porque Dios es justo. Dios, a pesar de eso, estableció su justicia. Estableció su justicia, que era que no iba a destruir con otro diluvio la tierra. Pero también aprovechó esa dispersión, porque tenía también Dios un plan. Es curioso ver la agenda de los hombres, que es buena, es atractiva,
tiene buenos deseos, tiene buenos proyectos, pero le han dado una ojeada a la agenda de Dios. Eso es maravilloso. Ahí la tienen, en sus Biblias. Y la Biblia nos dice que Dios tenía un propósito, que en medio de esa dispersión, en medio de esa generación perversa, malvada, Dios iba a crear una nueva generación de unidad. No basados en el miedo, no basada en los esfuerzos de sus líderes, de los hombres, sino basado en las promesas de Dios. Peleg y su familia fueron dispersados. Lo acabamos de leer. Aunque ellos tenían la promesa de la bendición. Si dispersión es maldición, ¿qué creen que sea unidad? Bendición. Y Peleg y su familia tenían esa promesa. Y vean, en Génesis 11, 18 y 26, hay una serie de nombres ahí, ¿no? Que fulano tuvo a perengano y después vivió tantos años. Y este engendró y tuvo como hijos a sutano. Pero ya en el 18 dice, bueno, no se los voy a leer todo, pero al final de cuentas, lo siguen ahí, la línea genealógica, dicen que Peleg tuvo un tataranieto que se llamó Taré. Repitan conmigo, Taré. ¿Y saben quién fue Taré? Les voy a decir, Taré fue el papá de Abraham. Y tal vez conozcas un poco de la vida de Abraham, y lo único que te puedo decir es que Dios fue en Abraham al que le dio una gran bendición, una promesa de bendición, una promesa que significaba una gran nación y un gran nombre. Era lo mismo que habían anhelado los hombres del proyecto Babel, unidad y nombre. Pero la diferencia es que ahora quien lo estaba firmando no era Nimrod, no era el poderoso cazador delante de Jehová, no eran los hombres que estaban construyendo una magna obra. Quien estaba diciendo que iba a haber una gran nación, una unidad y un gran nombre, era Dios mismo. Las acciones del malvado, de acuerdo a Proverbios 10:24, las acciones del malvado y del justo tendrán una recompensa. Eso es una ley, hasta una ley física. Pero la recompensa del primero es lo que más teme, son sus miedos, son los peligros que él imagina en sus noches, lo que lo despierta, ¿no? Mi miedo. Vamos a trabajar para evitar ese miedo. Por eso se mueve el malvado. Pero la recompensa del justo, ¿qué creen que es? Aquello que desea. ¿Basado en las fuerzas del justo? No. Basado en lo que Dios le dicta que tiene que hacer. Y eso es lo que pasó en la vida de Abraham. Los hombres de Babel buscaban la unidad y un nombre. Al final de cuentas, ¿qué encontraron? La dispersión y la confusión, o la confusión y la dispersión. Ahora estamos realmente ante estas dos posiciones. Ponte de pie, por favor. Estamos en medio de la dispersión. Esa es una realidad. Somos como Peleg, que estamos en un mundo lleno de maldición. Pero tenemos una disyuntiva.
movernos por nosotros mismos para acabar con esa dispersión, con esos miedos, o movernos por la voz de Dios y su justicia. Tal vez puedas decir en este momento, no, pues yo me voy a mover por la voz de Dios y su justicia. Pero estos no son buenos deseos. No es una declaración en un domingo en la tarde, sino que esto representa decisión y sobre todo acción. Aquí hay gente muy trabajadora, me consta, gente que sale todos los días a ganarse el pan, gente que se esfuerza por su familia, gente que ha entregado todo para que su familia permanezca unida. Pero tal vez lo estás haciendo en tus fuerzas, tal vez lo estás haciendo en tu poder, en tu autoridad. Y si sigues haciendo así, a pesar de que tengas las mejores intenciones del mundo, eso que más temes va a venir sobre tu vida. Cierra tus ojos, por favor. ¿Qué estás buscando? ¿Buscas la unidad en tus fuerzas y temores? ¿O buscas la unidad de Dios? ¿Buscas un Babel Babilonia para realmente arrebatarle el trono a Dios y ponerte tú en ese lugar como lo pensaban estos hombres dirigidos por Nimrod, o como el faraón que buscó hacer todo lo posible para evitar ese miedo, o como Herodes que también se movió y promovió el terror? ¿O buscas la unidad que proviene de Dios? ¿O buscas tener un nombre basado en lo que Dios dice? Dios no quiere que sigas viviendo en la dispersión, sino en la unidad. Que seamos esa generación de la unidad, ya no ser la generación de la dispersión, pero una unidad por medio de Él, en creernos parte de su pueblo. Pero para esto debemos estar unidos a Dios todos los días, tal como lo hacía Jesucristo en la intimidad, en la relación con su Padre. El apóstol Juan, en el capítulo 17 de su Evangelio, versículo 21, 22 y 23, nos habla de esta unidad. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, o sea, sus discípulos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El 23 dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hay dispersión a tu alrededor. Hay maldición a tu alrededor. Hay confusión. Qué bueno, porque los planes que tú estabas haciendo, que tú estabas ideando, eran planes que atentaban contra la voluntad de Dios, contra las promesas de Dios. Pero Dios te ha llamado como llamó a Abraham, a la unidad y a ser una nación grande, y que en ti sean benditas todas las familias de la tierra.
tu familia, empezando con tu hogar, con los tuyos. Tal vez uno de los mayores miedos de un padre es de que sus hijos se vayan, se dispersen. No busques la unidad en tu familia, sino busca la unidad en Dios. Como el Padre y tú Jesús su Hijo, uno son, hazlos uno. Es tu pasión, Jesús, vernos unidos en amor. Hazlos uno, como el Padre y tú Jesús su Hijo, uno son. Hazlos uno, es tu pasión, Jesús, vernos unidos en amor. Hazlos uno, Padre, hazlos uno en ti, en espíritu y en amor. Uno, Padre, haznos uno en ti, en el cuerpo y en la fe. Haznos uno. Pero aquí te los depositamos, Dios. Aquí ponemos nuestros miedos. Aquí ponemos nuestros temores delante de ti. Ya no queremos seguir atentando contra ti, Dios. Ya no queremos buscar la unidad en contra tuya. Aquí tenemos personas que se están poniendo de pie porque realmente renuncian a sus miedos, a sus temores, al uso de su autoridad y de su poder para combatir eso que ellos más temen, porque saben que si siguen en ese mismo camino, aquello que les tanto aqueja vendrá sobre su vida. Por eso buscamos ser una nueva generación en la unidad, ya no más una generación de la dispersión. Te pido que cantemos una vez más esto. Como el Padre, como Jesús y el Padre eran uno, así nosotros podamos ser uno con nuestro Dios, en busca de la bendición, de ser agentes de bendición en un mundo de maldición. Como el Padre y tú Jesús su Hijo, uno son, hazlos uno. Es tu pasión, Jesús, vernos unidos en amor. Hazlos uno, como el Padre y tú Jesús su Hijo, uno son. Hazlos uno, es tu pasión, Jesús, vernos unidos en amor. Hazlos uno. Fe.
una decisión que has decidido tomar. A renunciar a ser una generación basada en tus fuerzas para subir al cielo y destronar a Dios. Es curioso ver que Babilonia, uno de los dioses que ellos tenían, el pueblo de Babilonia, surgidos de este Babel, adoraban al sol. Sus líderes siempre decían: ¿cuál fue el miedo de nuestros antepasados? El diluvio, el agua. Adoremos al sol. Por eso hagamos torres gigantes. Y siguieron construyendo torres, templos gigantes que adoraban al sol, su fuente de seguridad, para que no les viniera ese miedo. Ellos siguieron viviendo a través del miedo. En Isaías capítulo 14, versículo 13, Dios le habla al rey de Babilonia y le dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, le está diciendo a Babilonia, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean todo tirado. Te verán, te contemplarán y dirán: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Queremos ser aquellos que quieren subir al cielo a destronar a Dios, como los Babilonia. O queremos ser aquellos que subamos a adorar a Dios y a encontrarnos y ser uno con Él. No adorar a ese sol que representa la seguridad de nuestros miedos, sino, como dijo Malaquías, adorar al sol de justicia. Si quieres ser de esos, si quieres dejar la ciudad, esa falsa unidad, y quieres unirte a esta unidad de Dios, te voy a pedir que cantemos juntos. Vamos a escalar, vamos a subir, no en esa Babel que va a destruir a Dios, sino vamos a subir una montaña para ir a adorar a Dios, para ir por la unidad y para ir en búsqueda de un nombre, en la búsqueda de la bendición.